Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por los compañeros Ávila Coronevam, Godínez Palma Jessy Dericel, Portugal Delfín José Humberto, Sampe Santiago Jaret y un servidor Romay Villegas Fernando Eugenio. Y bien, esta vez venimos a explicar o presentar del tema número 4, que tiene por nombre Introducción al control del robot, el subtema 4.4, el cual es el control de velocidad. Y bien, antes de empezar vamos a dar una pequeña introducción para poder conocer un poco más sobre este tema. Y bien, como sabemos, un sistema de control de movimiento moderno está conformado por un controlador de movimiento, un accionamiento de un motor eléctrico y sensores de realimentación. Esos tipos de sistema pueden contener otros componentes como guías lineales accionadas por correas, tornillos a bolas o tornillo de posicionamiento, entre otros. Un controlador de movimiento hoy también puede ser un controlador programable autónomo, una computadora personal conteniendo solo una plaqueta de control o un PLC. Y bien, todos los componentes de un sistema de control de movimiento deben de trabajar en conjunto, en forma pareja, para llevar a cabo las funciones que tengan asignadas, así como en el ejemplo de abajo, donde tenemos aquí una plataforma con movimiento multiaxial. Y bueno, vamos a empezar a explicar qué son los sistemas eléctricos. Pues bien, como sabemos, hoy en día la mayoría de los sistemas de control de velocidad pues son impulsados por motores eléctricos en lugar de motores hidráulicos o neumáticos, debido a que pues este tipo de sistemas tienen muchos más beneficios que los otros. Y bueno, algunos de estos beneficios es que pues tienen un posicionamiento de carga o herramienta más preciso, ya que estos resultan que tienen menos defectos en el producto o proceso y menores costos de materiales. Otro beneficio es que los cambios más rápidos hacen cambios más rápidos para tener una mayor flexibilidad y adaptación al producto y este sea más fácil. También que tienen un incremento de rendimiento efectivo para una mayor eficiencia o capacidad. Su diseño es más simplificado para su sistema de instalación, programación y entrenamiento, pues son más sencillos. Otro es que pues hacen menores tiempos de paradas y su costo de mantenimiento es mucho más bajo. Y por último tenemos que son más limpios y pues su operación es más estable, lo cual hace que no haya pérdidas de aceites o de aire. Bien, la clasificación del control de velocidad. Para explicar un poco esto, pues sabemos que también los sistemas de control de velocidad pueden ser clasificados como de lazo cerrado o de lazo abierto. Un sistema abierto no requiere que lleve a cabo mediciones de ninguna variable de salida a fin de corregir errores mediante señales. Por el otro contrario, sabemos que un sistema de lazo cerrado requiere de uno o más sensores de retorno de señal que midan y respondan a errores de las variables de salida, así como los ejemplos que tenemos abajo, donde podemos ver la diferencia entre un sistema de control de velocidad de lazo cerrado y uno de lazo abierto. Sistema de lazo cerrado. Nos dice que estos tienen uno o más lazos de retroalimentación que continuamente comparan las respuestas del sistema, como los comandos de entrada o ajustes para corregir los errores en el motor o velocidad de la carga, la posición de la carga o torque del motor. Nos dice que cada motor es un sistema de lazo cerrado, ya que requiere sus propios sensores de retorno de la señal, típicamente codificadores o tacómetros, que cierren los lazos alrededor del motor o la carga. En la parte de abajo podemos ver lo que es un diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad, donde interactúa lo que es el comando de la velocidad, el controlador de movimiento, pasa al amplificador, el motor, ese tiene salida hacia la carga o de regreso a lo que es el tacómetro para que vuelva a la parte del controlador de movimiento. De ahí pasamos
a lo que es el lazo de control de velocidad. Y nos dice que estos típicamente contienen un tacómetro que pueden detectar los cambios en la velocidad del motor. El sensor produce señales de error que son proporcionales a las desviaciones próximas o negativas de la velocidad del motor de su valor de consigna. Nos dice que estas señales son enviadas por el controlador de movimiento de manera que pueden capturar una señal correctiva para el amplificador que mantenga la velocidad del motor dentro de los límites prefijados a pesar de los cambios que se efectúen a la carga. Y aquí podemos verlo también a través de este diseño, donde nos dice que la entrada pase hasta el control de velocidad, pase al motor y el motor pueda mover una banda transportadora, o también que pase a lo que es un tacómetro y esto genere una retroalimentación. De ahí pasamos a lo que es el perfil de velocidad trapezoidal y nos dice que un sistema de control de movimiento debe alcanzar un movimiento parajero de alta velocidad sin sobrecargar el servomotor. El controlador del movimiento debe comandar el amplificador del motor para poder obtener una rampa de acceso de velocidad gradual hasta que alcance la velocidad deseada, y luego tenga una rampa de descenso de velocidad gradual hasta que se detenga, luego de completar la tarea asignada. Y aquí podemos ver un ejemplo donde nos dice que tenemos la velocidad del motor en el eje Y el tiempo en el eje X. Y podemos ver el tiempo de aceleración, el arranque, la pendiente de la rampa, la velocidad que se mantiene y cuando desacelera para regresar al momento donde se para. De ahí continuamos a lo que son las técnicas de control de lazo cerrado. Nos dice que la manera más simple de la retroalimentación es el control proporcional, pero existen además de las técnicas de control derivada e integrativa que compensan ciertos errores del estado estable que no pueden ser eliminados del control proporcional. Estas tres técnicas pueden ser combinadas para formar el control proporcional integral derivativo, o también denominado PID. Y en la parte de abajo podemos ver una pequeña imagen donde vienen las siglas PID y cada una de sus respectivas ecuaciones. Ahora veremos lo que es el control proporcional. Básicamente consiste en la multiplicación de lo que sería la señal de error actuante y la sensibilidad proporcional o la ganancia, como para que se haga que el error en estado estacionario sea cero o casi nulo. Y bueno, básicamente se describe por la siguiente ecuación que se presenta, que es MT igual a KP por ET, donde MT es la salida del controlador y ET es el error actuante. Y obviamente tenemos también lo que es nuestro valor de KP, que sería nuestra sensibilidad proporcional o nuestra ganancia. Lo que quiere decir que la señal que acciona el motor o el actuador es proporcional a la diferencia lineal entre el comando de entrada para la salida deseada y la salida real medida. Y pues mostramos un pequeño gráfico de lo que sería un sistema en el cual se muestra pues la entrada, nuestro detector de error, y se muestran también lo que sería nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida y nuestro actuante o nuestra sensibilidad proporcional o ganancia. Ahora tenemos lo que es el control integral. Decimos que actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando de esta forma la desviación en el tiempo y sumándose a la acción proporcional. Esto está resumido en la siguiente ecuación, que tenemos nuestra señal de salida, que es igual a KI, que sería la ganancia integral del parámetro de ajuste, por la integral de
E a la tau o E de tau por la diferencial de tau. En este caso, tau es la variable de integración y se toma en cuenta el valor desde el instante 0 hasta el instante que actúa t. Entonces decimos que la señal que acciona un motor iguala la integral del tiempo de la diferencia entre el comando de entrada y la salida real medida. Se puede visualizar un pequeño resultado de lo que sería la señal que acciona el motor en el siguiente esquema, en donde tenemos nuestras variables y se muestra específicamente la función que genera este tipo de gráfico. Ahora bien, para el control derivativo, decimos que es la acción de control donde el valor de la salida es proporcional a la velocidad de variación de la señal de error actuante. Esto también se resume mediante la ecuación m de t igual a t de subíndice d por la división de d de t sobre d de t, o diferencial de tiempo, donde nuestra m de t es nuestra salida del controlador, la e de t es el error actuante y la t con subíndice d es el tiempo derivativo. Y básicamente esto nos dice o se puede resumir como que la señal que acciona el motor es proporcional a la derivada del tiempo de la diferencia entre el comando de entrada a la salida real medida. Y básicamente tenemos dos gráficos en los que se muestra como primer plano la acción derivativa en grande y como segundo la acción derivativa pequeña. Ok, bueno, pasamos a lo que es el control proporcional integral derivativo. En este caso lo conocemos mejor por las siglas P y D. Y pues básicamente es la combinación de los tres sistemas ya mencionados con anterioridad. En el control de P y D, la señal que controla el motor es igual a la suma en conjunto de la diferencia, el tiempo integrado de la diferencia y el tiempo derivativo de la diferencia entre el comando de entrada y salida real medida. Eso se va a explicar a mayor detalle y tenemos nuestro esquema, nuestra imagen en la parte inferior, que básicamente nos está dando el funcionamiento o nos está dando una mejor idea de lo que sería el funcionamiento, cómo funcionaría nuestro controlador PID. En este caso pues se muestra nuestra señal de entrada, nuestra EDT, y pasa por los tres procesos o los tres bloques que son los sistemas ya explicados anteriormente para finalmente salir a lo que es la planta y con esto formar un sistema de lazo cerrado. A continuación se explicará un poquito más de lo que son los sistemas de control de movimiento de lazo abierto y creo que eso sería todo por mi parte. Ahora vamos a ver los sistemas de control de movimiento de lazo abierto. Este tipo de sistemas, para poder funcionar, no necesitan sensores que le estén dando información constantemente, ya que la posición de la carga y la velocidad son controladas por los pulsos digitales de entradas enviados al controlador del motor. Los sistemas de lazo abierto son utilizados con mayor frecuencia en aplicaciones donde la carga permanece constante, el movimiento de la carga es simple y además es aceptable que se pueda trabajar a una baja velocidad de posicionamiento. Veamos las clases de movimiento controlado. Existen 5 diferentes clases de control de movimiento: el punto a punto, secuencial, velocidad, torque e incremental. A continuación veremos detalladamente cada uno de estos puntos. Comencemos con el control punto a punto. Aquí la carga es movida entre una secuencia de posiciones numéricamente definidas, donde la misma es parada antes de ser movida a la posición siguiente. Esto se hace a velocidad constante, pero con la velocidad y la distancia monitoreadas por el controlador de movimiento. El posicionamiento punto a punto puede ser desarrollado en sistemas de eje único o de eje múltiples, con servomotores en lazos cerrados o motores por pasos en lazos abiertos. Las tablas XY y las fresadores posicionan sus cargas mediante control punto a punto multiaxial. El control secuencial es el manejo de funciones tales como la apertura y cierre de válvulas,
en una secuencia ya establecida anteriormente, o arrancar y parar una correa de transmisión en estaciones específicas en un orden dado. Ok, ahora viene el control de velocidad. Bueno, este control literalmente es moderar o verificar que la velocidad de algún motor o algún actuador de un sistema se encuentre dentro del rango o del margen permitido para cierto trabajo. La imagen que se muestra abajo de la diapositiva es un diagrama de bloques de cómo funciona un control de velocidad. Tenemos que los comandos de salida deseados entran al controlador de movimiento, de ahí pasan a los amplificadores y de ahí llegan al motor. Y del motor se va a la retroalimentación, que son los sensores de retorno de señal, donde se muestra si hay algún error. Y si esto no es así, pues la carga sigue normal y la velocidad no varía, sino que sigue constante, a no ser que el sensor de errores se active o detecte algún error, pues ya la velocidad se va a disminuir o acelerar, ya sea el caso. Ahora veremos lo que es el control de torque. Bueno, es el control de la corriente del motor o actuador, de manera que el esfuerzo de torsión sea constante a pesar de los cambios de carga. Bueno, el control de torque, en el control de torque, el variador tiene como una referencia una magnitud de torque ya definida por el usuario o por el proceso que se esté realizando. Esta referencia es comparada con el torque real estimado según los cálculos que realiza el controlador interno del variador, para así ajustar el torque del motor en todo momento, independientemente de que la carga sea mayor o menor. El torque va a seguir siendo el mismo. Para eso es el control de torque. En la imagen que se muestra abajo se ve un diagrama de bloques de cómo funciona los controles de torque. Primero pasa por el control directo de par, después el inversor del voltaje, y de ahí se va, si no todo está bien, pasa directamente al motor de inducción, es decir, que el torque va a seguir igual, no va a haber cambios. Pero si por alguna razón hay un error o una variación, según lo que ya está predeterminado, pues se irá a la retroalimentación, que es el microcontrolador de cálculo de torque y de velocidad, el cual hará el ajuste necesario para que el torque siga siendo constante. Ahora viene lo que es el control de movimiento incremental. Bueno, es el control simultáneo de dos o más variables tales como la ubicación de carga y la velocidad del motor o del torque. También a estos se les llaman encoders rotativos. Bueno, un encoder rotativo también se puede decir que es un dispositivo que permite obtener información relativa a la posición angular para aplicaciones de control de movimiento. La información recopilada se refiere a la velocidad angular, la posición, el desplazamiento, la dirección o la aceleración. Así como dijimos anteriormente, depende de una o más variables para que esto funcione. Y bueno, como su nombre lo indica, estos sirven para controlar el movimiento incremental o el incremento de movimiento, ya sea de alguna pieza, de un motor, de alguna banda transportadora, en función del tiempo. Estos lo que hacen es, dependiendo de los parámetros que ya tienen registrados los encoders, disminuyen o llevan un incremento gradual que no afecte al funcionamiento del motor o de la herramienta que está ocupando o utilizando. Esto se ve también mucho en los automóviles o en las cintas transportadoras de las industrias. Bueno, ahora vamos con la conclusión. Para concluir esta investigación, podemos decir que los controles de velocidad en el ámbito de robótica son de mucha utilidad en las distintas áreas del trabajo, sea en pequeños robots seguidores de línea como hasta en las grandes ensambladoras, ya que estos ayudan a reducir el número de errores producidos por factores externos a nuestros sistemas, reduciendo en gran medida los accidentes y fallos en las labores de la industria, y dependiendo de las tareas a realizar, será el tipo de proceso a realizar para controlar la velocidad, pero todos al final tienen un mismo objetivo, que es ajustar la velocidad de los autómatas y sus componentes. Y estas son las referencias en las cuales nos basamos para realizar nuestra investigación. Muchas gracias por la atención prestada.